De las 4:15, pues vamos a dar inicio a este conversatorio, concientización sobre ciberseguridad en el mes de octubre. De hecho, se celebra el mes de la concientización sobre ciberseguridad. Y pues para dar un poquito de contexto sobre qué es este tema de encuentros tecnológicos, los encuentros tecnológicos son reuniones organizadas por IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, en colaboración con la AIG, o la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. El propósito de estos encuentros es que los ciudadanos tengan una conexión y tengan un intercambio de ideas, de conocimiento con los representantes gubernamentales. ¿Por qué? Muchas veces los ciudadanos tienen perspectivas distintas de las perspectivas que tienen las personas que están en gobierno y que están ejecutando procesos, y que muchas veces se corta, digamos, como la comunicación o la relación entre lo que hacen las personas dentro del gobierno y lo que interpretan los ciudadanos. Entonces se dan estos espacios de intercambio de ideas, de conocimientos, de información, para que ambas partes tengan una relación continua. Lo venimos realizando desde octubre del 2019, que fue cuando se inició un convenio de colaboración entre las tres entidades, y entonces hemos planificado encuentros mensuales. Durante el tiempo de pandemia, pues se vio, digamos, detenido el proceso de los encuentros mientras replanteábamos la estrategia. Ahora pues hemos retomado, y celebrando el mes de concientización sobre ciberseguridad, pues nos acompaña Juan Anria, quien es especialista en estos temas y es del CSIRT. Así que voy a darle la bienvenida a Juan. Y Juan, nos gustaría conocer un poco quién eres, qué hace el CSIRT, o qué haces dentro del CSIRT, y en qué consiste toda esta dinámica. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias ante todo por la invitación a este evento en línea. Desde la IG, actualmente soy el director nacional de ciberseguridad y estoy encargado de liderar el CISER de Panamá. El CISER de Panamá es el equipo de respuestas a incidentes de ciberseguridad del país. En este caso, el CISER se encarga de hacer reportes y concientización sobre eventos y nuevas vulnerabilidades que están en el ambiente panameño y también en el ambiente global. El CSIR se basa en varias fuentes de información, por ejemplo, otros CSIRTs a nivel nacional, a nivel internacional, ya sean regionales o de cualquier otro lado del planeta. En ese sentido, el CSIRT se encarga de analizar estas vulnerabilidades y realizar un reporte a través de su página web, a través de las redes sociales o a través de correos electrónicos. El CSIR también se debe encargar en un futuro muy cercano de monitorizar los eventos de ciberseguridad de todas las entidades del Estado. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta primero de cuáles son las vulnerabilidades que están en nuestro entorno inmediato, para poder entonces hacer un análisis apropiado y entonces hacer un reporte sobre qué es lo que está pasando, pero de primera mano. En este momento, el CSIR se basa en colaboración. Ahorita mismo lo vamos a hacer una mejora para que tengamos la información de manera directa. Ricardo. Ok, a ver, parece que tengo una conexión, vamos. Te perdimos, Ricardo.
Rodrigo, te tenemos de vuelta. Hola, Sí, te escucho, Rodrigo. hola, ahora sí. ¿Me escuchó? ¿Me escuchas? ¿Yo te escucho? ¿Tú a mí? Sí, ahora te escucho de vuelta. Vale, bien, vamos a continuar. Gracias por estar hablando sobre lo que hace decir precisamente. Y digamos, como para continuar avanzando sobre el tema, Juan Ramón, por ejemplo, de manera personal, a mí me ocurrió hace poco, y te estoy hablando de hace menos de 2 semanas, una situación donde yo mismo me di cuenta que estaba teniendo una falla de seguridad personal. Y esto lo digo en función para ir escalando a nivel de lo que hace el CSIRT. Sucede que yo creo que todos estamos familiarizados con el tener Wi-Fi en nuestros hogares. Y en mi caso, yo tengo un modem, pero a la vez tengo un router separado del modem, por lo que yo tengo que hacer las configuraciones necesarias de conexiones para poder tener una red o tener acceso a Internet en la casa, desde dispositivos móviles. Sucede que yo compré el router hace 7 años, te estoy hablando del 2013, y no fue hasta este año, hasta hace 2 semanas, que me llegó una notificación en el celular y que esta notificación me decía, ok, tu conexión es insegura. Resulta que cuando veo esto, me preocupo un poco porque en sí trabajo con lo que es criptomonedas prácticamente, entonces tengo que ver claves privadas y todo aquello. Y son datos sensitivos. Resulta que comienzo a investigar sobre las actualizaciones del router y cuando me encuentro que, bueno, que el router por un lado ya es obsoleto, ya el hardware como tal ya no es, o ya la empresa no le da soporte, por un lado. Dos, yo no había hecho actualización del firmware. Y tres, estaba utilizando una conexión o una encriptación de conexión obsoleta como puede ser el WEP o el web. Entonces, cuando nosotros de manera individual caemos en cuenta en estos temas de seguridad, y lo conozco por los temas que he venido trabajando desde hace algunos años, eh, se dice que nosotros los individuos somos el primer eslabón débil de la cadena en cuanto a ciberseguridad. Entonces, hablando a nivel de conciencia pública, hoy estamos hablando de digitalización de procesos. Hoy ya las conferencias son vía online, ya no necesitas ir a un sitio específico o asistir de manera personal. Que adicional de lo que te he comentado, ¿qué debemos tener los ciudadanos en cuanto a nuestra propia seguridad o ciberseguridad individual, siendo nosotros el primer eslabón del Estado? Ok, bueno, la verdad que siempre debemos pensar de manera precavida. Debemos estar procurando nuestros sistemas actualizados, que las actualizaciones vengan eh, directamente del fabricante, no de un tercero. Todo lo que dijiste era como una fórmula perfecta para las vulnerabilidades. Entonces deberías tener un sistema que sea que tenga actualizaciones del fabricante ya vigentes todavía. Deberías usar sistemas de protección en el caso del Wi-Fi más actualizadas. Por ejemplo, el WP que mencionas es el protocolo de encriptación demasiado antiguo y ya considerado hoy en día obsoleto e inútil. Por ende, eh, deberíamos estar precavidos, o sea, estar conscientes de que todos estos equipos hay que actualizarlos. Los equipos son potenciales víctimas para ataques masivos y utilizarlos en beneficio de cualquier persona malintencionada. Eh,
para beneficio propio o inclusive robarnos nuestra propia información. Nosotros debemos estar preocupados o estando prestando atención a dónde dejamos todos nuestros dispositivos móviles. Hoy en día un teléfono celular, lo menos que utilizamos es la función de telefonía. Es una computadora totalmente portátil y lo usamos para acceder a todas nuestras cuentas bancarias, para hacer transacciones en línea, para infinidad de cosas. Tenemos básicamente toda nuestra privacidad ahí almacenada, entonces es algo importante que debemos tener en cuenta y tener la malicia suficiente para tener la información suficientemente privada, cosa de que un atacante le sea lo más complicado, lo más difícil posible de acceder a ese recurso. De hecho, sabes, Juan Ramón, que, por ejemplo, y también ahora partiendo desde la perspectiva un poco más colectiva, se ha vuelto muy común que nos conectemos a redes públicas. Por ejemplo, estás en Albrook y de repente te aparece la señal o la notificación de que te puedes conectar a una red pública como Wigo. Digamos, qué tan vulnerables somos en ese sentido? Y de aquí entonces partimos al tema ya un poco más grueso del tema gobierno. Por ejemplo, se está trabajando en una plataforma llamada Panama Hub Digital o panamadigital.gov.pa, perdón, donde vamos a tener todos nuestros trámites en línea, donde vamos a tener que acceder con una contraseña o con un método de autenticación, como puede ser la contraseña. En ese caso, nosotros debemos comenzar a conocer qué tan vulnerables somos al conectarnos también a estas redes públicas. ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros nos conectamos en una red pública en cuanto a que otras personas puedan acceder a nuestra información? Bueno, es una pregunta demasiado exigente. Tendríamos que tener mucho cuidado con las redes públicas. Sobre todo, hay muchas posibilidades de que pueda ser víctima de un spoofing, o sea, de que alguien esté clonando, esté haciéndose pasar por este proveedor de servicios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Usualmente los proveedores de servicios responsables, como el que acabas de mencionar, utilizan políticas de privacidad. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a darle a aceptar a los acuerdos de confidencialidad y privacidad de uso de las aplicaciones y los servicios de los proveedores sin detenernos a leer. Es importante hacer un alto y leer. Para eso está el texto, para eso está la declaración de privacidad y los compromisos y alcances de seguridad que ofrecen los proveedores. Entonces, una vez, una vez leído, vuelvo a mencionar, tienes que leerlo. Una vez leído, tú deberías tomar la decisión si te conectas o no, pero te diría como sugerencia, siempre ten la duda. Siempre duda de que en efecto sea un servicio oficial, que sea me refiero a un real, que no sea un servicio dudoso. En cuanto a redes públicas se refiere, les recomendaría jamás utilicen una red pública para hacer transacciones personales, ya sean bancarias o demás. No vaya a ser de que en esa red también existan los famosos keyloggers, que a pesar de lo viejo que son, siguen funcionando y están guardando todas nuestras informaciones que vamos escribiendo. Creo que lo perdimos de nuevo. Hola, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, ya estoy de vuelta. Parece que se me cayó nuevamente la conexión. Ok. Bien,
En ese sentido, importante lo que mencionas, debemos ser más precavidos, debemos ser más conscientes de las vulnerabilidades a las que podríamos estar expuestos al manejar redes públicas. Eh, digamos, en ese sentido de conciencia pública, ¿cuál debe ser la campaña o quién debe participar de estas campañas de conciencia en cuanto a ciberseguridad? ¿Qué planes tiene el CECIRT en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental sobre este? Bueno, Rodrigo, es decir, desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental estamos trabajando constantemente en campañas de concientización para hacer precisamente eso, que las personas sean conscientes de los diferentes tipos de riesgos y también qué acción deberían tomar, cómo mitigar o cómo evitar caer en esos riesgos. También trabajando en un nuevo framework de awareness, de concientización, para que el ciudadano sea más consciente sobre este tipo de riesgos, sobre todo en el ejemplo que acabas de mencionar, el portal de Panamá Digital que se está poniendo, que se ha puesto a disposición del público y que va a estar alojando mayor cantidad de servicios del gobierno nacional. En adición, bueno, eso básicamente, creando bastantes proyectos y bastantes opciones de concientización al público y al personal del país, a las personas del país. Digamos, Juan Ramón, cuando una persona, y de acuerdo con las regulaciones actuales, si existe alguna al respecto, si por ejemplo una persona es víctima de algún eh, ataque a su seguridad, ya sea porque hubo, y se está dando muchos casos de phishing aquí en Panamá, sobre todo cuando son relacionados con cuentas bancarias. Si una persona es víctima de algún ataque de este sentido, ¿dónde debe ir? Si es el CECIR la entidad competente para ello, o si es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, o si es el Ministerio Público. ¿Dónde digamos, debe ir la persona para poner la querella o la denuncia? Bueno, ciertamente el phishing es la amenaza más común y más vista en nuestro país y también es muy utilizada, como indicas, al sector bancario. En este caso, la autoridad competente donde debes llevar el caso para que sea analizado es al Ministerio Público. El Ministerio Público entonces asignará a la Fiscalía correspondiente para que haga las investigaciones pertinentes y las auditorías forenses donde sea necesario, para entonces llegar allá y procesar el ciberdelito. Ok, entonces, vale, en este caso no le compete al CECIR ni entra digamos, por decirlo así, en el proceso, sino que ya es directamente con la Fiscalía. Correcto, en el caso del CECIR lo que hago es invitarles a que se suscriban en el CECIR, en la página web cert.pa, cert.pa, para que puedan entonces, una vez suscritos, recibir las campañas de concientización a las que nosotros hacemos partícipes a toda la población que está inscrita. Claro. Bien, avanzando, Juan Ramón, sobre este convenio de Budapest, ¿nos puedes comentar en qué consiste, cómo estamos en Panamá a nivel de dicho convenio? Eh, ¿Cuáles van a ser, digamos, los próximos pasos para, de algún modo, panameñizar ese convenio y cumplir, digamos, con los acuerdos dentro del mismo? El convenio de Budapest es un convenio que se hizo obviamente en esta ciudad y se basa en hacer normas y procedimientos para penalizar el cibercrimen, para tipificar y penalizar el cibercrimen. En este caso, Panamá estamos trabajando actualmente en un nuevo anteproyecto de ley para procurar que sea una realidad de nuestro país. Panamá es signatario de este convenio desde el año 2013, más aún no tenemos una ley específica de cibercrimen y que lo tipifique como tal.
Entonces, justo aprovechando este mes, hay diferentes movimientos, en eso está también la AIG, donde estamos buscando la formulación de un nuevo anteproyecto de ley, cosa de que sea una realidad en este país. Este convenio redacta múltiples acciones que se tipifican como cibercrimen y, en adición, también da sugerencias o procedimientos para el órgano judicial de cómo proceder acorde a lo que se dictamine en el Código Penal. Bien, entonces en ese sentido, los compromisos que adquirió Panamá básicamente es trabajar en regulaciones eh, enfocadas a tipificar el cibercrimen. De hecho, aquí tengo que hacer algún análisis porque, digamos, hasta ahora creo que ningún país tiene un código informático como existe en otras áreas económicas. Por ejemplo, existe el código de comercio, el código fiscal, bueno, existe el código penal a nivel de derecho, pero veo que no existe algo relacionado con códigos informáticos en ese sentido, y pues las leyes que surjan a partir de convenios internacionales y por iniciativa de algunos de proponentes a nivel nacional, se tipificarían en otros códigos, como es el Código Penal, por ejemplo. En ese sentido, ¿consideras, Juan Ramón, ya esto es una pregunta, digamos, enfocada como especialista en la materia, ¿consideras que sea necesario el desarrollo de un código legal basado en derecho informático? Yo siento que podría crearse un código, pero más allá que un código, yo siento que lo ideal es que el documento que se cree sea un documento dinámico. Como bien conocido es, los delitos cibernéticos van creciendo a pasos agigantados. Todos los días sale una tecnología nueva y con ella un sinfín de amenazas cibernéticas nuevas. Y se van adicionando en el portafolio de vulnerabilidades y comportamientos criminales este tipo de sucesos. Entonces, ya sea creando un código o adicionándole un código penal, yo pienso lo ideal sería que ese código en verdad sea dinámico, que no se llegue solamente para quedarse ahí estático, sino que vaya evolucionando y que sea revisado de una manera, digamos, constante. Claro, de hecho creo que a nivel de tecnología, y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en otras propuestas de leyes que están debatiéndose en la Asamblea, y hay un principio que menciono mucho, por ejemplo, que la tecnología siempre va a correr más rápido que la regulación. Entonces sucede que la tecnología al ser mucho más rápido, entonces entra la constancia de la revisión sobre los elementos que se quieran regular, y va a suceder así, imagino que con la ley de protección de datos, con la ley de ciberseguridad que comentaste que se está proponiendo y demás. Entonces, creo que sí se necesitaría, digamos, como dinamismo, porque es cierto lo que mencionas, o sea, a nivel de tecnología todo está evolucionando. Lo que funciona hoy ya posiblemente no funciona mañana, y los códigos van actualizándose constantemente y demás. Bien, acabo de leer una pregunta, no sé si quieres comentar algo al respecto antes de pasar a leer la pregunta que hicieron. Bueno, no, podemos pasar directamente a leer la pregunta. Dice por aquí, ok, ¿qué campañas de ciberseguridad desarrolla el CECIR durante este mes y durante todo el año? Sobre todo para aquellos que no son nativos digitales, personas mayores, personas con discapacidad, etcétera. Bueno, actualmente el CECIR de Panamá, de manera constante, hace campañas de concientización. Estas tú las vas a poder ver en la página web, como te comenté, y en las redes sociales de la Autoridad de Innovación. En adición, durante la campaña hemos estado bastante activos viendo los diferentes comportamientos y nuevas vulnerabilidades y amenazas, ya sea de
de sistemas operativos, de aplicativos que usualmente utilizamos, cosa de que los ciudadanos estén constantemente enterados de que las amenazas estas existen, cosa de que ellos puedan tomar las medidas correspondientes para procurar no ser víctimas de este tipo de debilidades o vulnerabilidades en su entorno. Entonces, en el mes de la ciberseguridad hemos desarrollado un plan de eventos cibernéticos. En el caso particular de ayer, hubo un evento cibernético en vivo también, que se denominó el Cyberwoman. Era dedicado obviamente a las mujeres que buscan tener algún conocimiento o incrementar sus conocimientos en el campo de la ciberseguridad. Adicionalmente, tenemos próximos eventos planificados para el mes. Juan Ramón, de hecho, ahorita que mencionaste esto del Cyberwoman, me llama mucho la atención porque desde hace algunos años se habla de un nuevo concepto a nivel de tecnología y es el tema de la ingeniería social. ¿En qué consiste la ingeniería social y cómo nos impacta a nosotros? Por ejemplo, mencionamos el phishing, que es una técnica. ¿Cómo nos impacta a nosotros? Y precisamente eh, apoyándome en la pregunta anterior de Alberto Aguilar, sobre estas personas que son mayores o son de repente de edad más avanzada y personas con discapacidad. ¿Qué recomendaciones se daría a nivel de individuo, de ciudadano, para evitar caer en esto de la ingeniería social? Bueno, partiendo primero de su concepto y definición. Bueno, ingeniería social es sencillamente estudiar el comportamiento del individuo, en este caso sería el individuo posiblemente víctima para un ataque cibernético. Entonces, se estudia qué es lo que el comportamiento de esta persona en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, donde este individuo, que voy a seguir llamando como víctima o potencial víctima, coloca gran cantidad de información personal. Es decir, mañana salgo de viaje, mañana o estoy ahorita mismo en un avión, se está yendo a cualquier lado del país, del planeta. Entonces, con eso, el atacante o el interesado en convertir a esta persona en víctima sabe dónde va a estar esta persona y muy probablemente su hogar va a estar deshabitado. Otras actividades muy comunes que vemos en ingeniería social es de que las personas van colocando también, así como sus actividades, mucha información personal. Van colocando informaciones, nombres de lugares donde crecieron, donde nacieron, amigos, amistades, sus amistades más cercanas, sus familiares y demás. Y como técnica de ingeniería social, el atacante va a tratar de adivinar cuál es su usuario, su contraseña, perdona. Entonces, la contraseña la va a utilizar basándose en este tipo de datos. Muy probablemente sea el nombre de su padre, su madre, su hija, su hijo, o una mascota, un lugar favorito, un postre o una actividad. De eso se basa. Entonces, lo que debemos hacer es no publicar en detalle nuestras actividades y nuestros intereses, cosa de que no nos convertamos en posibles víctimas. En adición, aprovechando esta coyuntura, podría recomendarles no utilicen nada de estas informaciones para crear su contraseña de acceso a ningún sistema. Cosa de que entonces la ingeniería social sea mucho más complicada o imposible de hacer una correlación. De hecho, Juan Ramón, perdón, ahora que mencionas esto, estuve pensando un poco y, por ejemplo, nosotros desde el inicio de las redes sociales, y creo que los que están conectados se van a sentir muy identificados, por ejemplo, Facebook, que era lo que preguntaba al inicio, tu religión, tu fecha de nacimiento y ciertos datos personales, pero cuando lo trasladamos a cuentas bancarias, por ejemplo, hay preguntas de seguridad que te dicen, bueno, ¿cuál fue su fecha de nacimiento? Entonces ya eso como que comienza a ser comparado y de repente puede ser incluso una vulnerabilidad que todos podríamos tener en ese sentido.
Pues sí, en el caso particular de Facebook, recordemos que Facebook es un servicio gratuito. En ese caso, el producto eres tú. Le estás dando Exacto. información demográfica a esta plataforma o a otra plataforma de esta índole para que ellos la utilicen para darte posibles anuncios y comerciales que Ujú. probablemente sean de tu interés. En el caso particular del sistema de validación a una plataforma, digamos, bancaria, como mencionaste, es otro tipo de enfoque y lo buscan para, se supone que recuperar una contraseña o reconfirmar que en efecto eres tú, con información que tú le hayas Claro. brindado a esa entidad. No he visto, al menos hasta ahora, que ningún banco de la localidad que utilice esta información como dato de comprobación de que en efecto eres tú la persona tratando de acceder, no he visto que ellos Ujú. la utilicen para sacar un beneficio como el que mencioné hace un momento. Sí, ok. Bien, aquí hay otras preguntas. Philip Dudley, por ejemplo, ¿hay un plan maestro en cuanto a ciberseguridad? Pues sí, en efecto, Hasta ahora, digamos, haya... Sí. Ujú. desde el año 2013, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental lanzó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En ese año, la estrategia rezaba 6 pilares y en el año 2019 esa misma estrategia se revisó y se actualizó. En esa estrategia es para los próximos 4 años, pero con un compromiso de revisarla y posiblemente actualizarla en los próximos 2 años. O sea, el otro año sería. Ok, perfecto. Entonces sí se cuenta con un plan maestro. Sí, claro. De hecho, el plan maestro coteja el actual, al menos, que te he comentado, consta de 4 pilares. Uno es proteger la privacidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio. Este mismo pilar existía con el mismo nombre en la primera estrategia, ya que los ciudadanos son la razón de nosotros estar en el gobierno. El pilar 2 es disuadir y castigar el comportamiento criminal en el ciberespacio y lo que busca es lo que conversábamos hace un momento sobre el convenio de Budapest, crear las leyes de cibercrimen que tipifiquen y penalicen este flagelo. Perfecto. Tenemos el pilar número 3 que sería fortalecer la seguridad de la resiliencia de la infraestructura crítica de nuestra Ujú. nación y el cuarto sería fomentar una cultura nacional de ciberseguridad. Excelente. De hecho, llama mucho la atención porque a pesar de que sí hay un plan maestro, se está trabajando, creo que de manera personal lo desconocía. Y gracias a esta pregunta que precisamente lo mencionaste, y ya sabemos que existe un plan maestro. ¿Este plan maestro lo podemos ubicar en la misma página del CSIRT? Bueno, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2013 es la que está actualmente en vigor, ya que es la única que ha sido ratificada por decreto. Esa la puedes encontrar tanto en la página del CECIR de Ok, Panamá como en la página de la autoridad. perfecto. Ya saben, a los que están consultando sobre este plan maestro, lo pueden ubicar en ambas páginas, ahí en la página de la AIG y del CSIRT. Bien, esta pregunta es interesante, pero creo que está más orientada hacia la perspectiva privada, hacia la empresa privada. No obstante, Juan Ramón, llama la atención porque entonces se necesitaría una regulación específica para esto, o cómo lo ves tú. Por ejemplo, ¿por qué las telefonías en Panamá no tienen más medidas de seguridad en contra del SIM swapping? Solo permiten a uno activar un código PIN y demás. Eh, Creo que está muy orientada hacia la perspectiva privada, pero desde la perspectiva pública creo que se puede ver desde un tema de ley. Bueno, en efecto, hay que trabajar todavía mucho más en lo que son las leyes de cibercrimen. Actualmente Ujú, no tenemos una ley que lo tipifique como tal. ujú, Es más, no tipificamos el cibercrimen actualmente en Panamá. El SIM swapping es una terminología muy técnica que tampoco está tipificada. Esa la ujú. conocemos perfectamente
pero en efecto vamos a trabajar en la política, en el anteproyecto de ley para cibercrimen y tipificar todos estos tipos de actividades, cosas de que podamos enforzarlas en todas las telefonías y en nuestro país. Y obviamente para poder enforzarla tenemos que poder tipificarla primero. Perfecto. Vamos con esta última pregunta, Juan Ramón, luego palabras finales, para entonces dar por concluido este encuentro tecnológico virtual en el mes de la concientización de ciberseguridad. A ver, aquí Alberto Gaitán dice, ¿cree usted que la infraestructura crítica del Estado es lo suficientemente robusta para salvaguardar los datos personales de todos los panameños y residentes en nuestro país, tomando en consideración los temas de ley, por ejemplo, de protección de datos personales? Y bueno, hablando de que el 29 de marzo del próximo año entra en vigor esta ley. Bueno, en base a esta pregunta ya no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que tienen que hacer todas las infraestructuras críticas y toda entidad que maneje información de las personas, información privada. Todas por ley van a tener que tenerlo en vigor desde marzo del otro año. Y tener que hacer las protecciones correspondientes, ya que se le van a tener que hacer auditorías a todas estas plataformas, pero no solamente la infraestructura crítica del Estado o del país, sino a todas las entidades, ya sea públicas o privadas, que manejen información. Muy bien, gracias Juan Ramón. Vamos con tus palabras finales sobre ciberseguridad, considerando lo que hemos conversado acá. ¿Qué debemos tener para fortalecer nuestra conciencia pública a nivel o en esta materia? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Para empezar, puedo hablar de estadísticas. El año pasado cerró con una demanda de más de 3 millones de personas con conocimientos o entrenamientos de ciberseguridad. La oferta no es capaz de suplir esa demanda. Se estima que este año se aumentó 500.000 más las plazas a nivel mundial. Y se estima que ese número se duplique para finales del año 2025. Así que estamos hablando de casi 7 millones de personas que se van a estar necesitando. Entonces, es importante que nos capacitemos en ciberseguridad y para eso, como parte de la estrategia, estamos trabajando para traer mayores carreras, mayores entrenamientos de ciberseguridad en colaboración con otros países que son líderes en estos temas, para que entrenen a las personas y que puedan colaborar en las estrategias y en el reforzamiento de la ciberseguridad y la resiliencia de nuestro país. O sea, de que Panamá se pueda convertir no solamente en un hub digital, sino también en un hub de ciberseguridad para la región, y que seamos convertidos en uno de los países líderes en estos temas. La buena parte de esto es de que ya el roadmap está hecho y ya existe. Solamente es cuestión de seguirlo y vamos por eso. Vamos a buscar que Panamá seamos líderes en ciberseguridad y los insto a que